Muy buenas noches a todos. Doy la bienvenida para este encuentro en el que vamos a hablar sobre el castillo interior de Santa Teresa y lo haré a través de un libro que escribí sobre el castillo interior como guía práctica para las personas que están haciendo camino, un camino espiritual con la ayuda de Santa Teresa de Jesús. El propósito de esta charla entonces es hacer una aproximación a ese libro, que es considerada la obra más importante de Santa Teresa, la más completa. No fue la última, pero está dentro de sus últimas obras. O sea que es fruto ya de su madurez, fruto ya de haber hecho un camino largo después de haber fundado monasterios, después de haber tenido que atravesar diferentes dificultades para poder generar una transformación dentro de su congregación, que era el Carmelo, y ella pues ha renovado el Carmelo a través de la creación de la fundación del Carmelo Descalzo. Eso generó no solamente una transformación de esa congregación, sino que abrió la posibilidad también de que el Carmelo masculino genera también una renovación con los descalzos masculinos a través de la persona de San Juan de la Cruz, sacerdote recién ordenado, al que Santa Teresa le pidió que le ayudara en la transformación, en la renovación del Carmelo masculino. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es una aproximación al texto que con el cual yo he tratado de actualizar esa obra de Santa Teresa en términos de instrumento para acercarnos a su itinerario. Voy a hacer la presentación y comenzamos. Bueno, entonces el libro se llama El Castillo Interior, Guía Práctica para Itinerantes. Fue un libro que escribí en el año 2015 como modo de homenaje a Santa Teresa de Jesús en los 500 años de su nacimiento. Ella nació el 28 de marzo de 1515 y entonces en el año 2015, eh, con ese motivo, pues presenté este libro, un homenaje a alguien de algunos de los místicos que me han ayudado en este camino en el que actualmente ejerzo mi ministerio. Esta es la portada del libro, se refiere al libro Las Moradas de Santa Teresa de Jesús y el nombre, El Castillo Interior, guía práctica para itinerantes, o sea que tiene un propósito de convertirse en un instrumento que guíe, que ayude en el camino, o sea que tiene elementos pedagógicos, elementos mistagógicos, elementos de discernimiento para hacer un camino espiritual. Propiamente el libro Las Moradas de Santa Teresa, así se llama el libro como ella lo escribió, es un tratado de teología mística. Y ese libro, junto con toda su obra, con todo su estilo de vida, pues todo lo que ocurrió en torno a ella, la convirtió en la primera mujer doctora de la Iglesia. Esa fue
una creación del Papa Pablo VI en esa misma celebración en la que ella fue declarada doctora de la Iglesia. También fue declarada Santa Hildegarda de Bingen. Está ella, pues, encabezando a las mujeres de, de ser las también doctoras de la iglesia. Solo habían sido nombrados hombres, tantos santos, doctores de la iglesia, pero Santa Teresa es la primera en ser nombrada como tal. ¿Qué hay en este libro? Pues lo podríamos ver de distintas perspectivas. Hay una propuesta de humanidad, hay una guía espiritual y hay una ayuda pastoral que a la larga también eso era lo que quería Santa Teresa misma, que, que las personas se animaran a conocer mejor su interioridad y que generaran una apertura a la obra de Dios que hay en ellos. Pero para eso es necesario saber discernir el camino. Y Santa Teresa, pues siguiendo las órdenes de su director espiritual, de sus directores espirituales y de sus asesores, sacerdotes, se vio obligada a escribir este libro. Ella dijo que no quería hacerlo, para ella era un asunto muy pesado, muy difícil. Dice que ella pues no era una persona suficientemente educada como para escribir bien lo que ella quería decir, y sin embargo pues se pudo hacer el libro. No lo hizo de un solo tajo, tuvo que hacer un par de interrupciones, pero escribir este libro fue para ella una gran posibilidad de transformación de su vida espiritual y de dejar una huella, un regalo para las monjas del Carmelo Descalzo, que querían obviamente hacer un camino en la vía mística. Ella entonces se centrará en hacerles conocer el alma, en cómo se abre eh, un alma a la obra de Dios y en discernir ese camino eh, que se hace unidos a Dios. En ese sentido, eh, voy a estar haciendo también lectura de algunos elementos eh, que incluyo en el libro. Uno de ellos es que precisamente Santa Teresa, en el título mismo del libro, dice su propósito. Este tratado, llamado Castillo Interior, escribió Teresa de Jesús, monja de Nuestra Señora del Carmen, a sus hermanas e hijas, las monjas carmelitas descalzas. Teresa llama a su libro Tratado, con seguridad por el amplio contenido temático y porque le servirá de texto para enseñar a sus monjas sobre el camino espiritual que se recorre en la comunidad de las descalzas. La descripción del castillo interior es el modo como esta mujer ve su propia existencia iluminada por la palabra de Dios. Es la lectura de su propio camino espiritual, en el que deja claro que nunca está separado de su existencia terrenal. El castillo es la persona toda de Teresa. La obra de Dios en ella sobrepasó la búsqueda inicial de quien se ve separado de Dios. Es así una lectura teológica de su vivencia mística, terreno difícil de pisar. La teología como ciencia de la fe exige un lenguaje propio, al que la comunicación de la experiencia mística se niega muchas veces a someterse.
Teresa entonces califica el contenido de su libro como teología mística. Así se ubica en la línea de quienes habían creado un cauce para comunicar a los teólogos y a todos los creyentes el valor real de su experiencia mística. Su estilo es muy simple y directo en muchos pasajes. Sin embargo, en otros deja entrever que es una mujer con la inteligencia de la fe, que sabe hacer teología, aunque se declare ella misma iletrada. Por esta razón, al texto se le puede clasificar como grave, alto o superior en pasajes importantes. Al final, aunque es un texto que describe la vida interior del castillo teresiano, su centro realmente es la obra de Dios en esta criatura necesitada y a su vez conocedora de la salvación que solo Cristo le puede dar. Él es el protagonista. Las Moradas es una obra que manifiesta su modo de relación con la Santísima Trinidad. La doctora Teresa escribe con frecuencia de Dios, sin hacer alusión a ninguna de las tres personas divinas. Pareciera que es su modo cotidiano de hablar, tal vez del Padre. Se refiere a Jesucristo como Rey que habita la morada principal, el Salvador. En Él se da este peregrinaje. Él es el camino que se recorre hacia más íntima hacia su vía más íntima, hacia el encuentro pleno con quien es la vida de los hombres. Allí está su verdad. De la lectura del castillo interior se deduce que se avanza hacia la plenitud de Cristo. En ese sentido, el Concilio Vaticano II, en su documento Gaudium et Spes, declara que la verdad del hombre solo se esclarece a la luz de Cristo resucitado. Y eso es lo que hace Teresa 500 años, 400 años antes en las moradas. Finalmente, Teresa se refiere a la persona del Espíritu Santo como quien realiza toda la obra divina en el alma peregrina. En este sentido, este libro nos da esta entrada. Ahora, Teresa hace en este libro una propuesta de humanidad, es decir, no busca que a través de este libro las personas como que se alejen de su humanidad, que a veces es una tentación cuando se hace un camino espiritual creer que yo tengo que es como abandonar a Dios o digo, para encontrarme con Dios debo abandonar mi humanidad, mi condición terrena, mis tareas, mis trabajos, mis relaciones con los demás, incluso hasta los objetos que tengo a mi alrededor. Santa Teresa busca que nosotros realmente descubramos en ese libro una propuesta de humanidad. Entonces, ¿cómo entiende Santa Teresa al ser humano en este libro? Porque, claro, si es una propuesta de humanidad, tiene que haber de algún modo una, un estilo o más o menos un perfil con el que ella misma eh, hace que el hombre se reconozca a sí mismo. Comienzo señalando que normalmente una persona que ingresa a un templo pidiendo algún bien en la oración, muchas veces no se da cuenta que en ese momento en que ora está poniendo en evidencia, por un lado, quién es Dios para esa persona y quién es esa persona misma, cómo se entiende ante Dios. Muchas personas ven a Dios como una realidad inalcanzable, o sea, un Dios tan lejano que nos toca como recurrir a diferentes medios para ver cómo podemos llegar allá.
y el orante muchas veces se ve separado de él y debe por lo mismo encontrar algún modo para acercarse a Dios, persuadir a Dios y hasta negociar con Dios el pedido que tenga. Muchas personas hacen eso y tienen eso y lo entienden así. Y en otros momentos de oración, como en la alabanza o otros gestos dirigidos a Dios, siempre lo mostramos como allá, lejos, en lo alto, inmenso y de algún modo distante. Tal vez porque la persona desde su pequeñez hace lo que puede dirigir eh, a Dios con sus cantos, con sus oraciones que aprendió. Es decir, hay muchas maneras de orar y esas maneras nos muestran cómo nos entendemos ante Dios. Cuando una persona, en cambio, se sienta en contemplación, de un modo diferente manifiesta quién es Él y quién es Dios para Él y qué tipo de relación se establece con la divinidad que lo habita. Santa Teresa de Ávila lo manifiesta en las moradas y lo enseña desde su experiencia mística, más allá de la doctrina conocida. Es decir, ella va enseñando algo que ella conoce en ella misma y es cómo Dios la habita. Si alguien desea saber qué es un ser humano para Santa Teresa y dónde y cómo se relaciona con Dios, pues leyendo este libro del Castillo Interior, lo comprenderá y descubrirá la inmensa cercanía de Dios y el amoroso vínculo que le une a Él, todo como una obra del Espíritu Santo. Teresa es una mujer del Espíritu Divino. ¿De dónde surgió lo que escribió? Surgió de su propia existencia, una existencia amada por el Señor. Este libro es su propia descripción. Teresa de Jesús es un ser humano que ha logrado comunicar las verdades más profundas de su naturaleza. En el libro Las Moradas se puede leer con claridad cuál es la antropología teresiana. Para ella lo central no es conocerse aisladamente, sino conocerse en el misterio de Dios. Por eso escribe ese poema tan conocido que es Búscate en mí, como palabras que escucha a Dios que se dirigen al tuétano de su existencia. Búscate en mí. Ella desea descifrar este misterio como mujer, ya que hasta entonces la palabra teológica había estado casi exclusivamente en la pluma de los varones. Se puede decir que con Teresa, eh, con esta obra de Teresa, ella redime a la mujer de su capacidad, en su capacidad teológica. Ella es un ser humano que busca y llega a ser cristificado como todos han de serlo, en un dinamismo que conduce al alma hacia su morada más interior, desde donde Dios le ilumina el camino. En este recorrido se va conociendo a sí misma y a la luz de su creador que la habita. Razón y amor parecen ser sus pies en este peregrinaje. Mientras avanza con el uno, se apoya en el otro. La razón y el amor se complementan y crecen en la obra de Santa Teresa. Ella no aparta la razón de la capacidad de amar. Por el contrario, permite que la unión en la que el amor ilumina la razón y ésta conoce el amor que la une con Dios. Ella desea conocer y hacer este camino con la razón, pero también con su capacidad de amar y de ser amada. De algún modo ese es el secreto del sendero de la felicidad teresiana. En las moradas séptimas de su libro,
encuentra diferencia entre el alma y el espíritu, aunque más sea todo uno, dice ella. También diferencia entre las potencias del alma y el alma misma. Dice que no es todo una cosa. Advierte que hay muchas más cosas en el interior que no se atreve a declarar. Entonces Teresa alerta a todo aquel que lea sus escritos sobre el desorden que crea, por ejemplo, el pecado y la ruptura en que éste desencadena en el camino hacia el encuentro con Dios. Por eso reconoce el lugar del pecado y el de la misericordia, siempre con el triunfo de la misericordia, dejando al mal como un asunto que pasa. Aunque el alma es tentada por el mal y es capaz de destruirse a sí misma, la misericordia la dispone a la unión con Dios. Sin perder la libertad y haciéndose responsable de sus pasos en el itinerario, el ser humano descubre cómo su existencia es un continuo andar entre el cielo y la tierra, entre lo temporal y lo eterno, entre el pecado y la santidad. Su mayor obra es saber recibir la acción divina. Entre más se abre el hombre a la acción amorosa de Dios, en este camino contemplativo se realiza la obra. La pasividad del hombre será su más grande actividad. El peregrinaje que lleva hasta la morada más interior pone de relieve que al final la vocación última de todo ser humano es su plena unión con Dios. La fe le indica el camino de la gracia, lo conduce y el amor lo anima a la experiencia que le permite conocer al Dios trinitario que lo habita. También en las moradas séptimas, Dios, al unirla a sí mismo, le permite el salto de la fe al conocimiento directo de la divinidad, hasta donde se puede en la condición terrena. Nada de esta experiencia de unión con Dios se queda encerrada en la santa. Por el contrario, se abre plenamente a todos cuanto más aparecen los frutos de la caridad. Para esto es la oración, le dice a las hermanas. Para esto es la oración, hijas mías. De esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan obras, obras. Todo queda incluido en la vocación cristiana. El camino interior y el vuelco hacia el exterior en la comunión con los hermanos, paso a paso a lo largo de toda su existencia. Allí descubre para qué ha sido creado el ser humano, cuál es el misterio de sí mismo, cuál ha de ser el camino que ha de recorrer desde su condición mortal. De otra parte, la participación del cuerpo de la persona en el camino del castillo interior es plena y decisiva, sobre todo cuando tenemos a veces unas espiritualidades desencarnadas. La liberación de los sentidos, las percepciones, las aficiones a los bienes, los apegos y desapegos no son solamente decisiones psicológicas, sino ejercicios prácticos de la corporalidad personal. En la antropología teresiana, el cuerpo es parte del castillo. Se ha de recordar la disciplina física por la que Teresa atravesó, que era usanza de muchos monjes y ascetas en esa época: cilicios, autoflagelación, estrictos ayunos, dietas de hierbas, etc. Eran ayudas conocidas no solo al interior de la Iglesia romana, sino también en otras tradiciones espirituales no cristianas. Lo que se buscaba era dominar las apetencias de los sentidos de tal modo que se dispusiera mejor la voluntad e experiencias que superan la dimensión corporal de la persona. Hoy pareciera que se han olvidado las prácticas de austeridad corporal, ascética, y si bien no se ha de recurrir a las disciplinas físicas de esa época, sí existen diversos caminos que ayudan a disminuir el dominio de las facultades sensitivas para hacer más libre a la persona.
lo hace un deportista, lo hace un artista, lo hacen personas dedicadas a grandes proyectos. ¿Por qué no ha de hacerlo un itinerante espiritual cuando la meta es tan alta? Finalmente, este ser humano renovado por la acción del Espíritu, que lo ha llevado a un desierto pleno de eternidad, cada vez manifiesta el deseo que queda en estas almas de que se haga la voluntad de Dios en ellas, que todo lo que su majestad hace tiene por bueno. Si quiere que padezca, enhorabuena. Si no, no se mata antes como solía ser. Esa es un poco la visión del ser humano que tiene Teresa en este libro. En el texto que escribí hago alusión también a otros elementos, como son las simbologías que utiliza en Santa Teresa en su libro Las Moradas. Unas simbologías muy bellas, solo quiero recordar una, es la del gusano y la mariposa. Y ella dice pues que el ser humano comienza como un gusano o que se arrastra, ¿no? Y de pronto, pues en ese proceso de transformación al que lo va llevando Cristo, se convierte obviamente en una crisálida y allí se va transformando hasta que sale una bella mariposa blanca que se eleva a los cielos. Y entonces ella dice, así es este camino, este itinerario. No importa que usted en este momento vea su vida como un gusano que se arrastra, que no tiene dignidad, sino que es necesario que viva ese camino en Cristo para ser transformado. ¿Qué más encontramos? Eh, Santa Teresa cuando elabora su texto, lo hace obviamente basada en toda su historia personal, una historia en la que ella se encuentra con Cristo a través de la lectura de la palabra de Dios. Y esa lectura de la palabra de Dios es una lectura meditada de la palabra de Dios sobre la existencia encarnada de Jesús. Por eso ella eh, medita muchos aspectos de su vida, pero principalmente su pasión. Cuando ella ve su imagen allí, que tiene una imagen de un Cristo atado a la columna, azotado, sangrante, ella medita sobre esta entrega amorosa de Jesús. Y por eso también ella misma eh, se flagelaba, ¿no? Quería compartir ese dolor y sentir esa pasión, ese dolor que tuvo Jesús. Era su modo de meditarlo. A través de un itinerario de oración, recordemos que ella ya había escrito el libro del Camino de Perfección, que es un libro en el que ella enseña cómo es el itinerario de la oración. Solo que en este libro, El Castillo Interior, perfecciona lo que había dicho en el Camino de Perfección, agregando elementos sobre la contemplación, de tal modo que el camino de perfección, que es el camino de oración, termina propiamente en la contemplación. Y obviamente ella habla y le habla a sus monjas de cómo adentrarse en la vía mística. Es decir, este camino de oración y de contemplación hace que la persona entre en el camino de unidad plena con Dios, con sus hermanos, con la creación. En ese itinerario, en ese proceso, obviamente pasan muchas cosas, hay muchos momentos no solo de percepción del misterio de Dios, pero, sino también de
de cansancio, de distracción, de alejamiento, de agotamiento del esfuerzo humano, de incomprensiones, de confusión. Hay, hay muchos elementos que aparecen a lo largo de este camino. Y entonces ella habla de cómo aprender a discernir las gracias divinas, lo que Dios va dando a lo largo de ese camino. De este modo, entonces, tenemos en este libro de Santa Teresa una, una guía espiritual y vamos a puntualizar en qué consisten las moradas del castillo interior. Primero, es necesario que entendamos por qué ella llamó el libro El castillo interior. Ella llamó el libro El castillo interior porque dice así: se me ofreció lo que ahora diré para comenzar con algún fundamento, que es considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas, que si bien lo consideramos hermanas, no es otra cosa que el alma del justo, sino un paraíso donde, dice él, tiene sus deleites. No hallo yo cosa con que comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad, y verdaderamente apenas deben llegar nuestros entendimientos, por agudos que fuesen, a comprenderla, así como no pueden llegar a considerar a Dios mismo. Entonces, Santa Teresa ve el alma como un castillo, todo de diamante, ¿no? O de un gran cristal. Y dice que el castillo tiene muchas moradas, unas en lo alto, otras abajo, otras a los lados, y en el centro y mitad de todas estas tiene la más principal, que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. Es menester, dice, que vayáis advertidas a esta comparación. Entonces, así presenta el castillo. Se trata es de caminar hacia la morada central de, de este castillo. Y dice, no es que entendamos que hay una morada después de otra, como en una casa, como una cosa hilada, sino que son muchas. Es más bien eh, como una gran, mm, o una gran estancia con muchos apartados. Y dice incluso, no son 7, no consideren pocas piezas, sino 1.000.000, porque de muchas maneras entran almas aquí, unas y otras con buena intención. Hay diversidad entonces de moradas. No son solo 7. En 7 ella logra explicar cómo es todo este proceso. Entonces, lo que llama las primeras moradas es eh, cómo describir el castillo y cómo mucha gente está fuera del castillo. Cuando ignoran lo que son como personas que ni siquiera han entrado a su propio castillo. Y entonces, ¿cuál es la puerta de ingreso a ese castillo? Ella dice que es la oración. Eh, y una persona que entra al castillo a través de la oración lo hace movido por los deseos con que Dios mueve en los pasos de su alma. Esa puerta del castillo interior es la oración. En ese sentido, Santa Teresa quiere invitarnos a que no nos quedemos fuera o que la persona no se quede fuera con las cosas externas, donde dice que finalmente hay todo tipo de criaturas, de bichos, diríamos, de
de realidades que incluso pues repugnan. Y ella dice, lo que usted tiene que hacer es entrar en el castillo y empieza a descubrir y a descubrirle a las personas cómo es la fealdad de un alma llena de pecado, de un alma que no ha considerado a Dios en su vida, de cómo algunas personas encuentran dificultad para entrar en diálogo con Dios, pero nos anima a todos a que tengamos humildad. Desde la primera morada, Santa Teresa dice, a este camino no se entra si no hay humildad. Y entonces, más bien, eh, invita a que con esta humildad se disponga a entrar en las segundas moradas. Las segundas moradas vienen siendo eh, un proceso en donde se van a dar serios combates interiores, serios combates espirituales para perseverar en el camino. Porque muchas personas siempre quieren entrar en la oración, bueno, van y hacen un curso, un retiro, pero después ya no, están muy ocupados en otros asuntos, dicen, no, no tengo tiempo, eso no es para mí. Bueno, y entonces Santa Teresa dice, pues no, usted tiene que perseverar, será una lucha espiritual. Si entra a las segundas moradas, pues allí encontrará eh, en un encuentro, tendrá un encuentro con el Señor. Y entonces descubrirán por un lado que si están perseverando en esa oración es porque el Señor las llama a ese encuentro. Que no es fácil, que hay que darse en una tarea de perseverar, de practicar, de mantenerse en en esa búsqueda de la convivencia con Dios. La conveniencia, dice, de iniciar y acertar en el camino correcto, que es hacerse uno con la voluntad de Dios. Claro, en ese momento, en ese proceso, en las segundas moradas, será necesario ir abandonando la propia voluntad personal, porque claro, siempre yo quiero hacer lo que me gusta, como me gusta, y allí, en ese combate, tendré que abandonar lo lo que yo quiero y empezar más bien a unirme a la voluntad divina. Eso en las segundas moradas. Vienen luego las terceras moradas, que son propiamente un espacio en donde las personas van a hacer el perfeccionamiento de su camino religioso, ¿no? Dice Santa Teresa que son bienaventuradas las almas que entran en las moradas terceras. Eh, Aunque no se puede estar seguro mientras está en esta existencia, aún con grandes experiencias, Dios busca el amor del alma peregrina, pero le pide determinación, le pide obras y le pide unirse a su cruz. Eh, este, estas terceras moradas están organizadas en varios capítulos y en ellos, dos capítulos propiamente, y en ellos va dando indicaciones de cómo perseverar y cómo hacer ese camino para mantenerse como un alma bienaventurada. Y cómo Dios está buscando continuamente elementos para enamorar al alma peregrina, pero también le pide una respuesta, que se determine en el camino. Ya en el capítulo segundo, ella habla de una pedagogía con la que Dios prepara al alma para que sea capaz de encontrarse con Él. Es decir, no es solo que la persona haga un esfuerzo grande religioso, sino que también Dios mismo va preparando a la persona para que tenga un, un encuentro
pleno con Él, ya la va conduciendo. Será necesario entonces someter definitivamente la propia voluntad a la voluntad de Dios, a quien llama su majestad en este único camino. Ella en ese sentido eh, da lo que ella llama contentos para que el alma se anime a seguir. Eh, Esos contentos se trata de consuelos que tienen el propósito de darle seguridad a las personas. Cuando una persona se mantiene juicioso en este camino, pues como no ha sido tan fácil, Dios le va dando contentos, o sea, le va dando consuelos, diciéndole, mire, va bien, y de muchas maneras se lo hace saber. Hasta ahí las terceras moradas. Vamos a adentrarnos en las cuartas moradas, que son propiamente el punto en donde la persona entra en la vía mística. Y entonces dice, eh, a lo largo del contenido de las cuartas moradas, Santa Teresa presenta el inicio de las experiencias infusas, llamadas por ella misma sobrenaturales o también experiencias místicas. Estas se constituyen en un punto fundamental de referencia para adentrarse en el camino del castillo interior. ¿Por qué? Porque crean condiciones nuevas en el proceso del alma, gustando lo que Dios pone en el alma y dándole una seguridad espiritual que no la dejará volver atrás. Por eso, el proceso que vamos haciendo todos en este camino será el de entrar en las cuartas moradas. El alma entra en un proceso de transición a un estado de mayor apertura y docilidad a la acción divina y se va adaptando a ella. Para eso será importante lo que ella llama el recogimiento infuso y la oración de quietud. Y empezamos a descubrir allí que, eh, que es necesaria son necesarias una serie de prácticas que ayuden al recogimiento y que ayuden a mantenerse quietos en la oración. Así es como se constituyen estas experiencias sobrenaturales, porque no pueden ser logradas con el esfuerzo personal. Dios las va dando a aquel que se ha determinado. Son dadas con total libertad divina, incluso a personas también que no estaban preparadas, pero que después van a tener que disponerse para poder comprender qué es lo que ha sucedido en ellas. Hay personas que pueden pasar por estas moradas cuartas, pero encuentran limitaciones para comprender lo que les pasa. No hayan un referente en su forma de vida ni en sus experiencias previas. Y si además no cuentan con una guía que les oriente sobre cómo adaptar su existencia a este nuevo camino, pasarán momentos muy difíciles. Santa Teresa reconoce que la comprensión de dichas experiencias es otro acto divino, porque usted puede tener una gran experiencia de estas que Dios da al alma, pero no la comprende. Comprenderla es otro regalo divino. No por ello la persona siempre podrá comunicarlo. Para poder comunicar sobre estas experiencias se necesita, dice ella, otro tercer regalo divino. Entonces, en estas cuartas moradas que ella lo organiza en diferentes capítulos también, eh, hace además toda una explicación para nosotros muy importante de cómo entender la vía mística. Diferencia entre los contentos y los gustos. Entonces, entre los contentos eh, están esos consuelos que no ensanchan el corazón, hasta incluso puede ser que aprieten un poco lo que esté buscando la persona. Dicen estas palabras mismas. Los contentos que están dichos
no ensanchan el corazón, antes lo más ordinariamente parece aprietan un poco, aunque con contento todo de ver que se hace por Dios, más bien en unas lágrimas congojosas que en alguna manera parece las mueve la pasión. Y es para decirle a las personas, pues hay algo finalmente que es propio del interior de la persona que está en los contentos. Sin embargo, eh, Dios habla a través de estos gustos, de los gustos que permiten que la persona conozca en profundidad, guste propiamente algo más divino. Ya no es un consuelo, sino que ya es un gusto de lo divino. También habla Santa Teresa entre el pensamiento y el entendimiento, la actitud que se debe tomar durante la oración, a causa de la imaginación, es cuando nos habla de la loca de la casa, las dificultades para lograr unas experiencias cada vez más profundas, yendo más allá de las distracciones de la loca de la casa, eh, y da además indicaciones de cómo usted se puede entrenar en seguir más adelante. Em, Santa Teresa en el capítulo 2 vuelve sobre los gustos y los contentos y entonces dice que proceden de dos fuentes distintas. El gusto, entonces el consuelo espiritual son todas esas experiencias que se tienen durante la oración y a las que ya se hizo mención en las moradas anteriores. Pero en cambio ellos ha llamado gustos de Dios a la oración de quietud, que incluso había hecho alusión a ello en el libro que ya les decía del camino de perfección. En el capítulo 3 de estas mismas cuartas moradas es cuando ella habla de la oración de recogimiento. Y es muy importante y por eso es que nosotros buscamos otras vías para encontrar este recogimiento interior. Y da unas pautas de cuáles serían los efectos de la oración de recogimiento. Dice que hay un dilatamiento o ensanchamiento del alma que le habilita para que Dios quepa toda en ella, de tal modo que no se encuentra tan estrecha para servir a Dios, sino que cuenta con una gran libertad para hacerlo. Hay pérdida del miedo al infierno, pero sobre todo mayor temor de no ofender a Dios. La persona empieza a gozar con la presencia divina. Hay una desaparición del miedo a perder la salud por la penitencia, pues sabrá que todo lo podrá en Dios. Hay un surgimiento de una gran seguridad personal basada en la presencia divina que inhabita su alma y que nada tiene que ver con autosuficiencia o vanidad alguna, sino con una clara certeza del corazón. Y finalmente hace un llamado a la santa a perseverar en la oración, pero también a experimentar este recogimiento con frecuencia, pues no es suficiente para una persona haber recibido par de veces estas mercedes que él da en la oración de recogimiento. Es necesario que las personas de todos modos se mantengan atentas para no decaer en su camino. Luego vienen las moradas quintas. En las moradas quintas entran muchas almas y las virtudes necesarias eh, para entrar en estas moradas quintas son la tarea que desarrolla Santa Teresa en este capítulo primero de las moradas quintas. Eh, Allí se empiezan a tener formas de estados místicos. Dice que el estado en esta oración, las experiencias místicas son claras y contundentes. No hay posibilidad de crearlas a gusto y voluntad personal, y no se puede confundir con ilusiones, fantasías o estados patológicos, ni es posible lograr la diafanidad de su realidad. No obstante, aunque no hay palabras para explicarlas, la certeza de quienes las han vivido consolida la seguridad de su camino. Entonces,
habla de estas en las quintas moradas. Ahora, ¿cómo, cómo se tiene certeza de esto? Hay una expresión muy interesante que ella dice, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el entendimiento entendió. O sea, viene un conocimiento directo de la realidad divina, no como un proceso de análisis, no porque vimos algo. A algunas personas les gusta buscar apariciones y cosas de estas. No habla de esto Santa Teresa, que no es por ahí, o que quiere escuchar alguna vocecita que le diga qué es lo que tiene que hacer mañana. Y pues por ahí no es. Es un conocimiento directo, un conocimiento infuso, diríamos. Y en el capítulo 2 de esas quintas moradas habla de la oración de unión, y es toda una experiencia en la que la persona eh, conoce su unidad eh, con Dios. Es aquí donde utiliza la figura del gusano y de la mariposa blanca, porque la persona, gracias a eso, se va transformando. En el capítulo 3 nos habla también de esta oración de unión, y cómo se puede ayudar a otros a través de la propia unión con Dios, y cómo se logra la oración no infusa, o sea, la oración que, eh, que lleva a la persona a trabajar en ella, entregándose con todo lo que es. De lo que se trata es de unir la propia voluntad con la voluntad divina en este proceso. Hay un cuarto capítulo en estas quintas moradas, y es describir cómo es un alma de esta que ha llegado a estas moradas. Dice, por ejemplo, pareceme que estáis con deseo de ver qué se hace esta palomica y dónde asienta, pues queda entendido que no es en gustos espirituales ni en contentos de la tierra, más alto es su vuelo. Después diremos más de esta mariposica, que no pasa, aunque siempre fructifica haciendo bien así y a otras almas, porque no haya su verdadero reposo. Para hablar de que una persona en estas quintas moradas nunca se va a detener en su búsqueda. Em, es aquí cuando habla del desposorio del alma con Dios, desposorio, que todavía no es matrimonio. El matrimonio se viene a dar ya en las séptimas moradas. En las moradas sextas viene una serie de alusiones eh, sobre lo que hace el Espíritu Santo en las personas. Eh, Mire, dice con estas palabras algo interesante. Pues vengamos con el favor del Espíritu a hablar en las sextas moradas, a donde el alma ya queda herida del amor del esposo y procura más lugar para estar sola y quitar todo lo que puede, conforme a su estado, que la puede estorbar de esta soledad. Está tan esculpida el alma en aquella vista que todo su deseo es tornarla a gozar en ese encuentro. Y entonces, Santa Teresa habla de una serie de experiencias en distintos capítulos que, mm, de hecho, la morada que más capítulos tiene 11 capítulos, y, y es para explicar un poco todo lo que pasa allí, en las moradas sextas y en las moradas séptimas. Las moradas séptimas vienen siendo, dice Santa Teresa, de las grandes mercedes que hace Dios en las almas, y muestra una claridad propia de su maestría fundamental para comprender mejor al ser humano, sus posibilidades de encontrarse interiormente con la divinidad y de ubicarse en el sendero mediante el cual se ha de encaminar hasta la unión matrimonial del alma con Dios. Y entonces, bueno, en estos capítulos del
las moradas séptimas, Santa Teresa pues habla de esa unión a la que tanto se aspira en la vía espiritual. A modo de conclusión, cierro haciendo algunas alusiones a lo que el Papa quiso resaltar en, también pues el jubileo de Santa Teresa, en el sentido de que él quiso invitarnos cuando se cumplieron estos 500 años de Santa Teresa a la importancia, a retomar la importancia de la oración, del itinerario teresiano, de la fraternidad, que es importante en el proceso de oración, que no es un asunto de personas aisladas, em, y a vivir estas experiencias en nuestro propio tiempo. No se trata de devolvernos al siglo XVI en el que vivió Santa Teresa, sino que se trata de vivir ahora estas experiencias en este nuestro siglo XXI, un siglo para los místicos, un siglo en el que estamos llamados a esa experiencia plena. Entonces, bueno, creo que ahí concluimos. Y pues bueno, de eso se trataba un poco, hacer alusión a este texto en esta presentación. Santa Teresa juega con todo. Acuérdese que cuando habla del alma no está hablando de un aspecto del ser humano, está hablando de toda la persona. Por eso dice que el castillo incluye la corporalidad. Y al final, cuando se llega a lo más profundo del alma, es cuando nos encontramos con el Espíritu Divino. Entonces, el alma no es propiamente un objeto donde hay allí cosas, sino que es una realidad llena de aspectos y, y que está unida a la corporalidad. Entonces, ella dice, las almas que entran en el castillo, pero es un modo de jugar en el lenguaje, porque ella misma ya ha dicho, el castillo es toda la persona y el castillo es el alma. Pero después dice, las almas que entran en el castillo, las almas que entran en estas moradas, entonces está es jugando con el lenguaje, es decir, las personas que pueden adentrarse a esta dimensión profunda, a las cuartas moradas, a las quintas moradas, es a lo que es el ser humano por dentro, pero el ser humano por dentro no es como lo entendemos físicamente, pues como hacías alusión a un panal que estamos allá como con con las células las celdas del panal, sino que son aspectos de la vida humana, pero no es un objeto, no es un objeto que tiene habitaciones. Los llama así habitaciones para darles un nombre, pero pues es una manera de llamarlo. Pero no hay objetos, ahí no hay celdas, ¿no? Solo que las llama así. Y dice, no hay 7, son 1.000.000. O sea que por dentro hay mucho que conocer en lo que somos. Entonces, ella juega con esas palabras. Dice, tu, tu alma es un castillo, pero después dice las almas que entran al castillo. Entonces si tú has logrado hacer ese camino consciente de reconocerte interiormente, donde donde te vas encontrando unidad a Dios. Pero es una cuestión de lenguaje en ella, ¿no? Para que no lo entendamos como objetos, porque no, el alma no es un objeto. Gracias. Sí, las prácticas de recogimiento que ella incluso ya estaba enseñando desde su libro El Camino de Perfección, lo que buscan es eso, que la persona aprenda a no irse fuera del castillo
digámoslo en términos concretos, a no distraerse en otras cosas. No se trata de distraerse tampoco en ideas, en fantasías y demás, sino en adentrarse en la profundidad que crea un gran silencio. Es el proceso que lleva precisamente a la contemplación. Entonces, se hace un recogimiento y se entra en una quietud y allí es donde se empieza a dar la contemplación. Pero es necesario, una persona, todos tenemos que pasar por esa entrada al castillo donde tenemos distracciones, donde lo que hacemos son oraciones, hablando, leyendo, rezando, diciendo una cosa y la otra, cantando, etcétera. Pero después nos va llevando a un recogimiento donde ya no hay tanta actividad, donde vamos silenciándonos, donde nos vamos adentrando, centrándonos en nuestro corazón y buscando allí la quietud de comunión con Dios. Gracias, padre. Y a mí solo me queda una inquietud adicional. En la parte, usted nos comentaba a un inicio que Santa Teresa sí hablaba de la diferencia entre el alma y el espíritu, pero esa parte no sé si se nos llegó a comentar explícitamente. Y en la parte esta de las moradas sextas, cuando hablan de este desposorio con Dios. A mí me encantaría ver si es que usted tiene alguna de las oraciones predilectas de Santa Teresa, ese amor que se derrite ante Dios. No sé si usted tiene una. No, seguro, yo tengo aquí las obras completas de Santa Teresa, no, no daría ahorita cómo encontrar una de las en medio de de todas sus poesías y demás, pero Santa Teresa hace también una explicación y es que el proceso del alma en su encuentro con Cristo es el mismo que hacía en esa época una parejita que, que se conoce y se va a enamorar, se van volviendo amigos, se van enamorando, se van encontrando. Llega un momento donde hacen los desposorios, que no es matrimonio todavía, donde hay una promesa de unidad y después donde está el matrimonio espiritual propio de las séptimas moradas. Entonces, ese proceso es un modo como ella habla y presenta eso. Ese desposorio espiritual es una manera de entenderlo. No es que eso sea así, pero esa manera ha ayudado a muchísimas personas, sobre todo a las religiosas, a vivir mejor su consagración espiritual. Ahora, en esas experiencias o en ese proceso, la persona va conociendo, claro, la diferencia entre el alma y el espíritu, que ese es un asunto que lamentablemente a lo largo de la historia de nuestra espiritualidad se confundió y se perdió. Se quedó solamente hablando de cuerpo y alma y se perdió hablar del espíritu. Pero la Sagrada Escritura, la Biblia, ya desde el Antiguo Testamento habla de cuerpo, alma, espíritu, pero por asuntos filosóficos, teológicos, históricos, después quedó todo reducido solo a cuerpo y alma, pero no, cuerpo, alma y espíritu son las tres dimensiones. El espíritu es propiamente la fuerza divina que hay en nosotros. El alma vienen siendo todos los dinamismos interiores que tenemos. Cuando tú piensas, estás actuando con tu alma. Cuando tú sientes, cuando tú deseas, cuando desarrollas proyectos y demás, eso es actividad de tu alma. El espíritu es la presencia estable de Dios en ti, que es la que sostiene y da unidad no solamente a lo que sientes o vives en tu alma, sino también lo que mantiene la unidad con tu corporalidad, porque tú puedes sentir y pensar, pero eso lo haces también con la participación de tu cuerpo. Entonces, no hay separación y ese es un problema que también hay que solucionar. No separen nada. Usted no puede separar ni cuerpo del alma, ni alma del espíritu. Esa es toda una unidad, solo que son dimensiones de lo que somos. Porque por eso es que muchas personas siguen creyendo que el cuerpo es una cosa mala, que el alma es una cosa buena y que se va para el cielo. No, es que todo está unido. Cuando usted sonríe, pues está evidenciando cómo está su alma. Usted está contenta. Ese contento está en su alma.
Y ahora, ese contento, ¿de dónde le viene? ¿De algo bueno que hizo? Pues bien, pero también puede ser de un gozo que viene del Espíritu, porque siente la presencia divina. Entonces ya es su contento ya no es un asunto solo físico y del alma, sino bien, tiene una procedencia de orden espiritual. Y pues lamento no poderte buscar en este momento alguna poesía, pero sí, efectivamente Santa Teresa tiene diferentes textos en donde manifiesta esa unidad amorosa con Dios. Millón de gracias, padre. Millón de gracias. Bueno, bueno, entonces me ha alegrado estar con ustedes, compartir con ustedes esta aproximación al libro del Castillo Interior, propio de las moradas de Santa Teresa, y la única cosa que queda es adentrarse a leerlo. Tiene una gran dificultad y es que las versiones que se encuentran siguen siendo en español, en un español del siglo XVI. No es fácil de leer y pues bueno, he escrito por eso este texto de, de Santa Teresa que les he presentado para que ustedes, mm, por un lado, también se animen a leerlo. Lo que pasa es que ya hay que sacar una nueva edición y aún no la sacamos. Un abrazo para todos. Esperamos que les sea de beneficio esto que se ha hablado.